Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el análisis e implementación del modo ventricular en un marcapasos. El equipo está conformado por Vania Benítez, Cassandra Berra, César Carrión, Daniel Alfaro y su servidora Jazmín Hernández. Para el desarrollo de este trabajo se parte de lo que es un marcapasos ventricular, el cual está definido como un dispositivo electrónico implantable que asiste al corazón en la generación de impulsos eléctricos para mantener un ritmo cardíaco adecuado, donde las principales características es la estimulación en ventrículos, la detección de actividad en ventrículos, la respuesta ante la detección en la inhibición, la manera no invasiva a través de enlace de radiofrecuencia y la diferencia en los extremos, los cuales son configurados manualmente mediante diales e interruptores. En este video explicaremos el funcionamiento de un marcapasos ya en el modo ventricular, simulando su operación en el entorno de Proteus mediante una máquina de estados finitos programadas en un microcontrolador. Este modelo nos permitirá analizar y comprender de manera detallada los principios de operación de estos dispositivos. Es así que el principal objetivo es implementar y analizar el funcionamiento de un marcapasos en modo ventricular, autorizando máquinas de estados finitos programados en mi controlador. Asimismo, tenemos que comprender las bases de operación en el marcapasos, como configurar este microcontrolador para emular las funciones especiales del marcapasos, además de diseñar una máquina en estados finitos y evaluar el comportamiento del sistema. Para el desarrollo de este proyecto se necesitaron materiales y equipos, donde el principal fue el entorno de Proteus para diseñar y simular el circuito, donde los principales componentes que fueron simulados fue una fuente de alimentación de 5 volts, un microcontrolador, resistencias y capacitores genéricos, dispositivos de comunicación, cristal oscilador y herramientas de monitoreo virtual, como los osciloscopios. Bueno, para el desarrollo de esta política como tal, se tomó como referencia lo que es un diagrama de bloques simplificado de un marcapasos ventricular externo. Este diseño únicamente es la parte funcional, pues se limita a lo que es la representación de la parte básica de implementación de los circuitos y la máquina de estados finitos de un marcapasos. Es necesario comentar que no se incluyeron características avanzadas que están presentes como en los marcapasos actuales, como lo son la detección de batería baja o la fuente de alimentación regulada. Como se puede ver en el diagrama de la izquierda, el circuito está conformado por tres etapas. La etapa de sensado, que es técnicamente cuando el sensor detecta las señales cardíacas del paciente y sirven como base de control del dispositivo. La segunda, que es la del procesamiento, en donde el microprocesador interpreta las señales recibidas y se determinan las acciones necesarias mediante una máquina de estados finitos. Para que en la parte final, que es la etapa de estimulación, el generador lo que haga es generar los estímulos a partir de la información del procesamiento y estas señales sean amplificadas, procesadas y se generen los impulsos eléctricos necesarios para estimular el corazón de manera adecuada. Un dato interesante del circuito de la derecha, que es la parte del microprocesador, es que mayormente se encuentra en el modo de bajo consumo, sirve para optimizar la eficiencia energética, de tal manera que únicamente se activa tras un evento de sensado ventricular, detectado como un estado lógico alto en la línea de entrada, o después de un tiempo predefinido por sus contadores internos. El circuito de la derecha, como comenté, es la parte del microprocesador únicamente que tiene diferentes, lo que son bloques del circuito para tener diferentes tipos de entradas o diferentes tipos de salidas, que básicamente permiten lo que es el procesamiento y el cifrado de la señal. Sin embargo, cuando llevamos a cabo la construcción del mismo y las primeras pruebas, nos dimos cuenta que existía un pequeño error en el microprocesador y al cargar lo que es el firmware, lo que pasaba es que no se generaba la señal que deseábamos. Por tanto, lo que se decidió generar en esta práctica fue únicamente lo que es el generador de impulsos de estímulos, que es básicamente la etapa final de lo que es el marcapasos. Entonces, todo este análisis lo dijimos principalmente con lo que es este análisis. Y aunque no fue posible simular la entrada o el procesamiento de la señal, nos centramos en únicamente ver cómo funciona el marcapasos a nivel visual y cómo sería bajo ciertas variables que nosotros podemos predefinir. Estas fueron principalmente lo que es descarga activa, que es con un pulso único con un ancho de pulso de 125 microsegundos, un estímulo que es con un pulso inicial de 3 volts y otro de 6 con un tiempo de subida de 125 microsegundos y una caída de tiempo de un micro, con un ancho de pulso de 125 y una frecuencia de un hertz, que es aproximadamente 60 latidos por minuto. Y finalmente lo que es la salida del voltaje, que es básicamente nuestra etapa final, que son los mismos parámetros que el estímulo. Y es necesario reconocer que la descarga activa es un pulso único, mientras los otros son pulsos constantes. Bien.
Como mencioné, los parámetros que se utilizaron para tener algo con qué comparar fueron la descarga activa del estímulo y la salida del voltaje, y lo único que variamos nosotros fue la parte del ancho de pulso. Esto con la finalidad de tener valores predefinidos y tener como un modelo de comparación, el de los cuales fueron el mínimo, que fueron 125 microsegundos, y y la parte más rápida o con menos ancho de pulso, con más ancho de pulso, que es el de 1 milisegundos. Aquí se presentan los videos, en los cuales nos podemos dar cuenta que en la versión de la izquierda, que es el impulso inferior, que es el de 125 microsegundos, el ancho de pulso es significativamente más corto, generando una señal breve con menor tiempo de conducción. Mientras que el mayor, lo que es el de 1,5 segundos, el pulso es más ancho, lo que hace que, lo que implica una mayor duración de la estimulación eléctrica. E inclusive es posible notar cómo en uno se pueden ver más de un tipo de estímulo, que es en el de menor tiempo, porque se repite más que a comparación con el de segundo, que es donde solo se puede llevar el estímulo de manera más corta. Asimismo, podemos denotar que la principal diferencia entre estas señales radica en el tiempo de aplicación del estímulo, que es el ancho de pulso que nosotros decimos variar, lo que afecta la duración de la interacción eléctrica en el tejido, y lo que hace es que la energía total entregada y la frecuencia posible la entrega posible de los pulsos sea en función de la actividad cardíaca del paciente. Asimismo, consideramos que manteniendo los parámetros iguales, como son la amplitud y la variación, es posible ya dar un análisis un poquito más concreto en lo que es el impacto que tiene el ancho de pulso con la forma y la eficacia de la estimulación. Por último, concluimos que el ancho de pulso es un parámetro crítico que determina la duración de la estimulación eléctrica aplicada al corazón, el cual afecta directamente la cantidad de tiempo que la corriente fluye a través del tejido cardíaco, obteniendo que un impulso más corto es eficiente debido a que provoca una contracción muscular sin generar una sobrecarga de energía, mientras que un impulso más largo aumenta la cantidad de energía en esta zona y por lo tanto se debe asegurar que supere el umbral de activación de las células del miocardio. También ajustar el ancho de pulso permite al marcapasos regular la frecuencia y la intensidad de la estimulación, optimizando la respuesta del corazón y adaptándose a las necesidades clínicas del paciente. Por último, también es importante mencionar que la experiencia destacó la importancia de calibrar este parámetro para equilibrar eficacia, seguridad y consumo energético, así como resaltar los fundamentos técnicos que influyen directamente en la funcionalidad y confiabilidad del dispositivo médico.